evaluar la función renal, que ya Ah, vimos. era la filtración glomerular, bueno, la tasa de filtrado glomerular y Ujú. este, también era lo de la creatinina y, Ah, y lo de la cantidad de albúmina determinada en cierto tiempo, que eran los 30 miligramos en 24 horas. ujú. Y, ay, me falta uno, dos, pero no me acuerdo. La evaluación de los Sí, de los sólidos. Maritza. Gracias, Daphne. Maritza, ¿estás ahí? Maritza Lima. ¿Qué otra cosa? ¿Erasto? Ah, Sí, Doc, aquí estoy, dígame. Recuérdame, ¿qué otro aspecto se considera para evaluar la función renal? También comentamos el índice de excreción, que fue la sustancia urinaria por la creatinina sérica entre la creatinina urinaria. Ok. ¿Y para qué te sirven los índices? Doc, ¿me lo puede repetir? Es que está un poco lento mi internet y nada más escuché índices. Por favor. Bueno, no sé No si te me pregunta a preocupes. mí. Sí, no te preocupes. Dalai. Gracias, Erasto. ¿Para qué bueno, era sirven para los Sí, índices? Doc, preguntarle. perdón. Perdón, era para ver si me podía pasar lista. O no sé si ya pasó. No he pasado lista todavía. Ok, gracias, Doc. Pero ya que participaste, ¿para qué sirven los índices urinarios, Dalai? Si no mal recuerdo, para tener una estimación de qué tanto daño podría haber o no haber, pues depende del índice que estemos usando o utilizando. Ajá, Tener un pero el estimado daño. aproximado. Ajá, pero ¿de qué? ¿Daño de quién? Este, mm, ay Dios. ¿Alguien, De- sí. Alfredo? ¿No era para ver si la lesión estaba a nivel del riñón o era prerrenal o postrenal? Ajá, ese es uno, ¿no? Esa es una parte que nos puede ayudar a determinar algunas fracciones excretadas, sobre todo la del sodio. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos ayuda a Creo ver? que también, a nivel de en qué parte del túbulo, se va a encontrar el daño. Exacto, ¿no? Si el túbulo está funcional o disfuncional, ¿no? Entonces, muy bien, creo que más o menos lo van entendiendo. Entonces, al ratito paso lista, ¿sale? Para terminar temprano. Ya esto es casi lo último. Y pues prácticamente lo voy a mencionar nada más porque siempre recuerden que la evaluación de la función renal siempre va a ser justo en aquellos pacientes que tienen daño renal. No, no vamos a medir pues una persona que está prácticamente sana y pues que le funcione bien el riñón, ¿no? Entonces, todas estas evaluaciones, estos aspectos, son justamente para todos aquellos pacientes hospitalizados o no hospitalizados que tengan daño renal. Entonces, el otro gran rubro de la evaluación de la función renal es medir justamente la capacidad de concentración y acidificación urinaria. Y esto se hace principalmente en el contexto de acidosis metabólica. Todos los pacientes que lleguen con acidosis metabólica y que a lo mejor no sabemos el origen de esa acidosis metabólica, entonces, pues podríamos sospechar de que pudiera tratarse de algo exclusivamente renal o de otra causa, ¿no? Pacientes que tienen pues acidosis metabólica refractaria, por ejemplo. Caray, ¿qué pasó? Espérenme. Que tienen acidosis metabólica refractaria, es decir, que ya corregí todo prácticamente, pues las alteraciones que pudieran estar provocando esa acidosis y que no remite, entonces podríamos llegar a determinar ciertas pruebas, ¿sale? Para eso tenemos que justamente saber
el pH urinaria, ¿no? La acidificación urinaria depende mucho del pH urinario. Y esto justamente se determina o debería determinarse en una muestra recién emitida, ¿no? No más de 2 horas, porque recuerden que después de 2 horas, pues hay muchas células o incluso bacterias que pueden modificar pues este pH por el tiempo, por sufrir después de ese tiempo, pues, lisis de las células o fermentación incluso de algunas bacterias y nos pueden llegar a cambiar ese pH. Entonces, cuando una persona o pues sí, una persona, un paciente tiene acidosis metabólica por lo regular, debe de ser el pH menos de 7,35. Esto indica que básicamente los ácidos que está ganando nuestro cuerpo o que tenemos de más está prácticamente eliminándose a través del riñón o de la orina, ¿no? Y esto obviamente pues modifica el pH urinario. Eso significa que pues nuestro riñón está funcionando, ¿no? Caso contrario, en un paciente con acidosis metabólica, pero con un pH urinario mayor a 5,35, perdón, entonces pudiera sugerir que tenemos una alteración en la capacidad de acidificación renal, es decir, que nuestro riñón no está eliminando ácidos y que por ende, pues esa orina, pues no está siendo, ácida. ¿No? Entonces, en ese contexto, pudiera ser que pudiéramos tener un daño a nivel renal, sobre todo en la capacidad de acidificación urinaria. De forma fisiológica, el pH en la orina siempre tiene que ser ácido, pues en la primera muestra de pipí o de orina que hacemos, ¿no? Eso es algo esperado y es algo normal. Teniendo en cuenta, perdón, que todos los pacientes con acidez metabólica se tienen que clasificar, como ustedes recuerdan en sus clases de fisio, pues, o no sé si lo recuerden, pero para recordar, hay ácidos o elementos o iones o cationes que no se miden. Y para medirlos, justamente se utiliza el anión plasmático, que no es más que la diferencia entre aniones y cationes, ¿no? El anion gap plasmático nos va a determinar de qué origen es la acidosis metabólica, ¿no? Si es renal, si es extrarrenal, o si hay producción de ácidos en nuestro organismo o fuera de, ¿no? Que estamos ingiriendo o que ingirimos ácidos por alguna causa. Entonces, nos orienta prácticamente, pues, el origen, ¿no? O determinar qué es lo que está causando la acidosis metabólica. Recuerden que la fórmula es sodio más la suma del cloro más el bicarbonato. Perdón, es el sodio menos, es menos, ¿sale? La suma del cloro más el bicarbonato y eso nos va a dar un valor entre 8 y 12, que es lo normal, ¿sale? Esto nos va a determinar justamente si hay acidosis metabólica causada por una pérdida de bicarbonato o por un incremento en la producción de otros ácidos. Si tenemos un anion gap normal, entonces pudiéramos sospechar de que estamos perdiendo bicarbonato, ¿no? Del espacio extracelular. Y esto puede ser por pérdidas digestivas, diarrea, incluso vómitos o algunas alteraciones del páncreas, insuficiencia pancreática, por ejemplo, o por una alteración genética o por alguna medicamentos nefrotóxicos e incluso algunas enfermedades autoinmunes que estén causando afección al túbulo, específicamente una acidosis tubular renal. Pero eso es otra historia, no vamos a meternos tanto ahí. Entonces, en este contexto, pues básicamente podemos llegar a tener hipercloremia también, ¿no? Eso es una acidosis metabólica de anion gap normal. Pero ¿qué pasa si este anion gap sale elevado? Pues entonces significa que estamos ante la presencia de otros ácidos orgánicos, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo también produce ácidos, ¿no? Por ejemplo, en un ayuno prolongado, ustedes recuerden que nuestro organismo funciona pues por glucosa. Si no tenemos glucosa, entonces empiezan a utilizar las reservas hepáticas, de la grasa, del músculo. El músculo es el último que pues el hígado pero antes de eso o el tejido adiposo, pues es el que va a producir o va a proveer por medio de estos cuerpos cetónicos, ¿no? Que ustedes recuerden el ciclo de Krebs, que para producir pues ciertas sustancias, ¿no? Que entra una vía anaerobia y la vía de los polioles, etcétera, para justamente producir cuerpos cetónicos como energía, digamos, pues de emergencia, ¿no?
Entonces, la producción de estos cuerpos cetónicos, pues, hace también que nos dé un anion gap elevado de forma, pues, temporal o parcial, ¿no? Hasta que comemos, pues ya todo se regula. Otra de las causas que puede producir estos ácidos, pues, es la cetoacidosis diabética, junto con la acidosis láctica y, como tal, la enfermedad renal crónica, ¿no? Todo esto, un anion gap elevado se acompaña de normocloremia. Entonces, en ese contexto, así como tenemos anion gap plasmático, también tenemos un anion gap urinario, ¿no? Y esto igual es la suma de los cationes y aniones en orina. Sobre todo en pacientes sanos, pues este valor pues tendríamos que se acerca a cero y eso es normal, ¿sale? Entonces, no deberíamos de tener un valor muy alto, ¿no? Porque eso ya significa que entonces hay una alteración de ácidos o ganancia de ácidos a nivel renal, ¿no? Pero eh, hay también ácidos o hay moléculas que también no se miden, no es medible en la orina, principalmente el amonio y también a veces este amonio pues modifica también la eliminación del cloro, casi van de la mano. Entonces, por ende, así como el anion gap, que mide la diferencia de los aniones y cationes, que es el sodio más el potasio menos el cloro, también deberíamos de medir amonio y en casos específicos el cloro, ¿sale? Entonces, justamente en los pacientes con acidosis metabólica, pues este es de gran ayuda porque pues podríamos identificar otras causas de acidosis metabólica a nivel específicamente pues urinario, ¿no? No me voy a meter tanto en esto porque más adelante tenemos el módulo de equilibrio ácido-base, pero en todos aquellos pacientes que tienen o cursan con acidosis metabólica siempre hay que hacer el algoritmo, ¿no? O la etiología de esta acidosis. Tenemos que medir el anion gap en sangre, obviamente. Si es normal, pues siempre se va a acompañar de hipercloremia. Entonces, cuando es normal, hay que descartar justamente que pues el problema no esté en el riñón, y para eso se mide el amonio en orina. Si es bajo, pues estamos hablando de que pudiera cursar nuestro paciente con un ácido tubular renal distal. Y acuérdense que el túbulo, perdón, secreta también ciertos pues, minerales, ¿no? Como lo son el sodio, el cloro, el magnesio y el potasio. Entonces, si hay alguna alteración a nivel tubular, y si está secretando más nuestro túbulo, es decir, por cualquier afección, llámese inflamación, infección, genético, medicamentos o algunos otros tóxicos, entonces muchas veces la secreción puede ser o puede llegar a alterar el potasio. Si es bajo, entonces pues ya nos clasifica una acidosis tubular renal tipo 1, que es la distal, y si es alto, una ATR tipo 4, que puede ser mixta, ¿no? Proximal o distal. En caso de que el amonio sea alto, pues habría que descartar, pues, si nuestro paciente cursa con diarrea o que también pudiera estar cursando con una ATR proximal, que es la tipo 2, ¿no? En el caso contrario, que nuestro anion gap en el paciente con acidez metabólica, que nuestro anion gap esté elevado, entonces siempre vamos a tener el cloro normal. Tenemos que determinar el filtrado glomerular. Si el riñón está bien, entonces vamos a sacar otra fórmula que es un gap osmolar en sangre, ¿no? Y este gap también nos va a determinar la etiología de la acidosis. Si está elevado, puede ser por intoxicación por alcoholes, etanol, metanol o etilenglicol. Si está normal, pues podemos estar cursando, perdón, con una ganancia de ácidos, principalmente acidosis láctica, cetoacidosis diabética u otras acidosis orgánicas o incluso intoxicación por salicilato, ¿no? Si la tasa de filtrado está disminuido, pues entonces nos encontramos ante una enfermedad renal. Entonces, es un algoritmo nada más para que lo conozcan. Vamos a ver o adentrarnos un poquito más en el módulo ácido-base, ¿sale? Entonces, pues nada más es para que conozcan los pasos, digamos. Esto igual, ¿no? En caso de que sospechemos una acidosis tubular renal, siempre, pues nosotros, cuando el origen no se determina de inicio, o lo más común se descarta, entonces nosotros como especialistas o subespecialistas vamos a ser un poco más específicos, ¿no? Y sospechar
de alguna alteración tubular a nivel renal, ¿no? Para esto, pues tenemos que sacar anion gap, tenemos que medir el potasio en plasma, tenemos que medir el pH en orina, el anion gap, hay que sacarlo en orina y el amonio en orina y también realizar algunas pruebas funcionales, pero tampoco les voy a preguntar de esto, solamente es para que lo conozcan, sobre todo en niños pequeños, en los primeros años de vida, muchas veces los niños cursan con alguna alteración, ya sea por pH muy ácido, ya sea por hipocalemia o ya sea por un anion gap elevado, ¿no? Entonces, si nosotros interpretamos el examen general de orina, que es donde vemos justamente el pH o presencia de glucosa, por ejemplo, pues algo pues está normal, ¿no? Está alterando nuestra capacidad de acidificación de orina, por ejemplo, o persiste muy ácida esa orina, entonces tampoco eso es normal. Y hay que justamente mandarlo pues al pediatra o al nefrólogo pediatra o en caso de que no haya, pues con el nefrólogo. Pero esto es muy común en pacientes infantes, en niños, prematuros también incluso. Entonces, para determinar la acidificación urinaria también podemos llegar a hacer algunas pruebas. Nosotros no, ya no lo hacemos. Todas estas pruebas se utilizan en pues, grandes centros de investigación o incluso en hospitales infantiles que tienen el recurso, ¿no? Y solamente es para decir, pues sí, tu orina está ácida y es para confirmar prácticamente el diagnóstico de sospecha, ¿no? Las voy a mencionar nada más, ¿no? Hay que determinar el umbral de excreción de bicarbonato. Recuerden, el bicarbonato es un buffer para mejorar el pH. Se hace una prueba con furosemide justamente como estímulo para acidificar la orina, ¿sale? Y también se mide el PCO2 urinario máximo. Todas estas pruebas son de forma, les digo, en la mayoría de investigación, en la mayoría de confirmación diagnóstica y en la mayoría se realizan en grandes centros hospitalarios, en hospitales infantiles y en hospitales que tienen pues mucha investigación. ¿Sale? Entonces, más allá de eso, pues nosotros no las pedimos, a menos de que sean necesarias, y algunos laboratorios la hacen, otros realmente no la hacen. Entonces, son pruebas muy difíciles de hacer. Y la capacidad de concentración renal, pues justamente eso nos las da la osmolaridad urinaria, ¿no? Que depende muchas veces de la edad, ¿no? Y que a veces en algunas bibliografías nos marcan que una osmolaridad o gravedad, que también lo marca así el examen general de orina, es superior a 800 hasta 1200, y eso se considera normal. Sale, esta es la fórmula, ¿no? Se tiene que medir tanto sodio, potasio y urea en orina y justamente se hace pues estas sumas con esta pues multiplicación y división entre 5,8 y ya nos va a dar prácticamente la osmolaridad urinaria, ¿sale? Pues ya actualmente existen aplicaciones que te dan la osmolaridad urinaria, solo hay que tener estos valores y pues ya no nos estamos quebrando tanto la cabeza. Otra de las pruebas que se utiliza para ver o verificar la concentración urinaria máxima es con algunos estímulos, ¿no? Sobre todo con algunas sustancias, sobre todo similares a la ADH, de forma exógena, se administran y se mide a través de cierto tiempo la concentración para ver si se está acidificando la orina, ¿no? Algunas otras son con desmopresina, ¿no? Y se toma una muestra aleatoria, ¿no? Se mide la osmolaridad, que puede ser de 50 hasta 1200. Se hace una restricción de líquidos de entre 12 a 14 horas y se vuelve a medir otra vez la osmolaridad. Y evidentemente, pues tendría que ser más de 850, ¿no? Para decir que nuestro riñón está concentrando la orina. Es algo similar al ejemplo del ejercicio que les ponía, ¿no? En el caso del ejercicio, pues nosotros eliminamos agua, ¿no? A través de la transpiración y pues el riñón detecta esos cambios y justamente trata de evitar o de retener justamente todo el agua posible. ¿Para qué? Para eliminar solutos y entonces esos solutos muchas veces nos determinan la concentración urinaria, ¿no? Entonces eso significa que nuestro riñón está funcionando, ¿no? Entonces, en caso contrario, eso es de forma fisiológica, pero en caso contrario, si nuestra concentración está muy baja, pues eso quiere decir que puede haber un problema, ¿no? Y entonces utilizan
justamente estas pruebas para ver y determinar si realmente hay ese problema. Y si son positivas, bueno, pues nuestro riñón está funcionando, pues bien, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien sabe de dónde es esta foto? Aquí en Tlaxcala. ¿Pero en dónde? Se llaman Camilpa. Ah, exacto, en Anacamilpa. Entonces les decía a sus compañeros de la mañana que si tienen la oportunidad de ir, vayan siempre cuidando la naturaleza. Yo la puse porque, pues cuando empecé a dar las clases, empecé más o menos en temporada de que está abierto el santuario y por eso la puse al final. Entonces, pues también cuiden lo que tenemos en Tlaxcala porque a veces, pues no nos damos cuenta de que es un estado muy pequeño pero muy rico. Entonces, hasta aquí alguna duda con este primer módulo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a empezar el siguiente. Entonces, ¿qué sigue? ¿No? ¿Ninguna duda? Creo que no. Bueno, No, doc. espero que en su examen les vaya bien en esta parte. Entonces, vamos a continuar con el siguiente módulo. Y, a ver, déjenme ponerlo, espérenme. Entonces, el siguiente módulo era sedimento urinario y estudios de imagen y después biopsia renal. Entonces, nada más lo modifiqué un poquito. Vamos a ver primero algunos estudios de imagen. ¿Sale? Y entonces, a ver, Fernanda, ¿está Fernanda Cervantes? Sí, aquí estoy. ¿Qué estudios crees que se pidan de forma inicial en un paciente con enfermedad renal? ¿Cuáles crees que se pidan? Pues está el ego, está la retinogérica, el BUN, Ah, la tasa de filtrado glomerular, también checan los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. Creo que también cuantificaban, o no sé cómo se diga, las proteínas. ok, De estudios de imagen puede ser el ultrasonido ok, muy y bien. Con eso, la Fer. biopsia. Biopsia no es de primera instancia, sí se utiliza, pero hay que hacer un protocolo diagnóstico antes. Pero el ultrasonido está bien. Luis Ignacio, ¿qué otro estudio de imagen crees que se pueda pedir en una enfermedad o patología renal? Eh, dijeron radiografía, ¿verdad? Por ejemplo, una tomografía, ¿qué más Ajá, puede ser? A contrastada, ajá, por ejemplo. exacto. Muy bien. Eh, ¿Quién más? A ver, ¿quién está por aquí? Sí, Dalai, ¿qué otro estudio? También podría ser una ecografía renal. Ajá, ¿qué es el ultrasonido? El equivalente al ultrasonido. Ah, ok, no escuché que lo mencionaran. Eh, eh, Gloria García. Sí, Doc. Ah, ¿qué otro estudio? Pues yo sí mal no me recuerdo cuando sufrí de los riñones me pidieron una tomografía y a veces la Ok, piden con medio de contraste. exacto, muy bien. Ana Mijares. No sé si aplique, pero hacen hasta biopsias renales, ¿no? Sí, pero antes de una biopsia, eh, o sea, ¿qué otro estudio podemos realizar? Una Eurotac, bueno, así se dice. Puede ser un Eurotac, muy bien. Maricruz, ¿qué otro estudio? Yo encontré que una gamografía renal. Exacto, también una gamografía, muy bien. ¿Alguien más que quiera? Maricruz. Bueno, pues ¿Mm? tienen la... Ajá.
No, nada más eso. Cuéntanos, ¿qué otro estudio? No, pues ya dijeron todas. No, falta todavía. No, pero ya le dije una, Doc, la ¿Cuál? gamografía. Ah, ok, la gamografía, está bien. Entonces hay muchos estudios, ¿sale? Esta es su tercer tarea para que le tomen foto, screenshot o lo anoten, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el estudio básico inicial para todo paciente con enfermedad renal de causa no conocida? ¿Cuáles son las características imagenológicas en un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Y qué estudios de imagen es el estándar oro para el diagnóstico de trombosis de la arteria renal? ¿Sí, el resto? Levantaste la mano. ¿No? Bueno, entonces, esta es su tercera tarea, ¿sale? Tercera o cuarta, ya no me acuerdo. Entonces, pues como ustedes saben, hay muchos estudios que se utilizan justamente para evaluar la enfermedad renal, cualquier patología renal o que estuviera relacionada con los riñones, pues nosotros dependiendo del cuadro clínico, la sospecha, pues vamos a indicar qué estudio realizarse, ¿sale? Obviamente, pues estas pruebas permiten tanto la detección, el diagnóstico y la evaluación de diversas patologías renales siendo las más frecuentes, uno, para la evaluación de la morfología renal, dos, para ver si no hay obstrucción a nivel del tracto urinario. Hay que determinar si no tiene nuestros riñones, pues, cálculos o litos, ¿sale? De determinar si es que hay algún quiste o una masa o un tumor a nivel renal. Y algunas enfermedades, pues, que afectan justamente a los vasos sanguíneos del riñón. Hay otras entidades que justamente están relacionadas con la anatomía de las vías urinarias, ¿no? Incluyendo desde la pelvis renal hasta lo que es la uretra. Entonces, muchos de estos estudios y dependiendo de lo que sospechemos, vamos a ir solicitándolas. Este es un cuadrito, a grosso modo, de algunos estudios que se pueden llegar a utilizar. Sale que vamos desde los más básicos, como lo que son pues el ultrasonido o la ecografía, sale la tomografía pues computarizada, que puede ser con medio de contraste o no. Podemos llegar a solicitar, perdón, una resonancia magnética, sale y esto justamente pues cuando no la TAC y el ultrasonido no nos da pues una sospecha bien clara, pues podemos llegar a tomar o a solicitar la resonancia magnética. Radiografías simples, justamente hay pacientes que llegan con dolor, ¿no? Dolor abdominal o dolor incluso en la fosa renal y que casualmente por hallazgo tomamos una o solicitamos una radiografía de abdomen y muchas veces los pacientes que tienen litos, estos litos llegan a adoptar la forma de lo que es la pelvis renal, entonces pueden llegar a ser muy grandes y se notan ahí en las radiografías. ¿Sale? Hay algunas alteraciones anatómicas que justamente se evalúa con un medio de contraste, ¿no? La urografía intravenosa para ver justamente algunos vasos sanguíneos, ¿no? Que irrigan al riñón. Eh, y algunas otras, como por ejemplo de la vejiga, ¿no? Para determinar rotura o algunas alteraciones de la micción o fístulas, en donde pues la cistouretrografía pues es la que puede ser de gran ayuda para identificar esas alteraciones, ¿sale? Hay algunos estudios pues nucleares con radionúclidos y algunos estudios que se llaman pielografía retrógrada y anterógrada. No, y esto es básicamente para identificar alguna alteración pues anatómica en los ureteros, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, pues hay una amplia gama de diferentes estudios y que siempre y cuando hay que pedirlos cuando sospechemos de algo en específico, ¿no? No voy a pedir pues sí, una urografía retrógrada en un paciente con dolor, o igual y sí, pero pues antes de eso, pues tengo que ver, no sé, a lo mejor una radiografía de abdomen, un ultrasonido antes de pedir esto, ¿no? Entonces siempre hay que pedir lo que sospechamos y de forma pues inicial, lo más básico e ir pues escalonado, ¿no? De inicio pues no vamos a pedir una tomografía, ¿no? Si no tenemos un ultrasonido. Entonces hay que justamente
ir de forma escalonada. Entonces, uno de los primeros estudios es el ultrasonido renal. En esto, pues, se utiliza básicamente para valorar justamente la morfología renal. Sale el volumen, el tamaño, la presencia de alguna variación anatómica, ¿no? Evaluamos la relación de la corteza contra la médula. Entonces, también vamos a evaluar si hay alguna lesión focal, si tenemos piedritas o alguna alteración anatómica que pueda ser, digamos, a este nivel identificable con el ultrasonido. Generalmente, pues es indicado en todo paciente que presenta daño renal de etiología no conocida. Entonces, siempre todos los pacientes que lleguen a urgencias, pues tendríamos que pedirles de inicio y que no se conocen con enfermedad renal crónica, pues un ultrasonido, ¿sale? Ese es, digamos, el estudio básico. Y para justamente identificar las características de un riñón sano versus un riñón con daño crónico, entonces tenemos que en el riñón sano, pues generalmente los bordes son regulares. Sale todos estos bordes. Este riñoncito ya tiene un poquito de daño, pero por lo regular los bordes son regulares, totalmente lisos, totalmente regulares, ¿no? La relación corteza-médula es de 2 a 1, de 2 centímetros por 1, ¿sale? Y se distingue en aquellos riñones sanos. Si se dan cuenta aquí, pues hay un poco ya no se distingue muy bien, pero en esta zona, justamente, pues todavía se identifica, ¿no? Ustedes saben que las ondas ultrasonográficas que utiliza el ultrasonido, por eso se llama ultrasonido, se, eh, se transportan mejor en un medio líquido, ¿no? Y entonces el riñón, pues evidentemente en un riñón sano, pues justamente tiene agua, ¿no? Y entonces, cuando nuestro riñón está un poquito más oscuro, entonces a eso se le llama hipoecogénico, ¿sale? Quiere decir que nuestro parénquima es sano. ¿No? Y el tamaño en promedio de los riñones mexicanos, pues es de 6 por 9 por 12. Acuérdense que es una caja o un cubo, nuestros riñones. Entonces, esas son las medidas en promedio de un riñón sano. Ahora, pues esto puede cambiar porque en pacientes muy pequeñas, por ejemplo, 1,45, 1,50, pues esto puede ser un poquito menos, pero eso no quiere decir que tenga daño renal. ¿No? Si nuestro riñón funciona y las medidas en promedio son más bajas de lo normal, pero si el riñón funciona, pues eso no quiere decir que tiene daño renal o que ya está afectado, ¿no? Siempre es proporcional a la altura. Caso contrario de los riñones con daño crónico, pues justamente llegamos a tener bordes ya muy irregulares, ¿no? Vean cómo está este riñón ya con un daño crónico, son lobulados, hay pérdida de la relación corteza-médula. Vean, aquí pues todavía se distingue un poquito, pero en esta zona pues ya no se distingue, ¿no? A eso se refiere con la pérdida de la relación corteza-médula. Vean también cómo está un poco más gris, ¿sale? Está más brillante, podría ser. Y a eso se le llama hiperecogénico, que significa que nuestro parénquima, pues prácticamente puede que ya esté cursando con fibrosis de forma general. Y evidentemente, pues la disminución del tamaño, pues también se ve o se presenta pues ya en los riñones con daño crónico. Yo siempre a mis pacientes les digo y les hago la comparación de qué es un riñón sano y qué es un riñón con daño crónico. Un riñón sano, pues imagínense un frijol, ¿no? Un frijolito pues está con bordes pues bien regulares, incluso algunos brillan, ¿no? Y eso, pues nos indica que es un riñón sano, ¿no? Caso contrario, un riñón con daño crónico, les pongo el ejemplo de una pasa, una pasita, ¿no? ¿Cómo está la pasa? Pues está disminuida de tamaño, está arrugada, incluso hay algunas pasitas que pueden llegar incluso a tener, pues cierto, como polvo, ¿sale? Entonces, digo en términos coloquiales, pues muchas veces para que entiendan los pacientes hago esas dos comparaciones, ¿no? Entonces, para que igual más o menos me entiendan. Y justamente cuando llegamos a sospechar de una alteración del flujo vascular renal, pues existe la ecografía Doppler. Por lo regular, hay que pedirla justamente en aquellos pacientes que sospechemos
pues alguna patología de, perdón, de las arterias, ¿no? Eh, si es, por ejemplo, no sé, algún trombo que se alojó en el riñón, pues muchas veces esto causa algunas alteraciones como son, por ejemplo, hipertensión, ¿no? Hay hipertensión de origen renal que justamente causan estenosis, ¿no? Esta estenosis o este trombo puede desencadenar el reflejo de la hipertensión y sobre todo en pacientes jóvenes. Hay pacientes jóvenes que justamente debutan con hipertensión o crisis hipertensivas que no se encuentran la causa y pueden ser de origen renal. Entonces, existe la hipertensión de origen renal. Bueno, en este contexto, justamente nosotros vamos a pedir un ultrasonido Doppler, sobre todo para medir el flujo vascular, ¿no? En aquellos pacientes que sospechemos estenosis o trombosis, tanto de la vena o de la arteria renal, e incluso podemos llegar a tener pacientes con infartos renales. Esto es una urgencia, que se tiene que atender literalmente de forma urgente. ¿Por qué? Porque si este infarto se establece por mucho tiempo, entonces puede llegar a ocasionar pues daño renal crónico. Entonces, evidentemente, si hay sospecha de, pues tenemos que hacer su Doppler, enviarlo, si es urgente, enviarlo a un hospital donde pues se atienda esta urgencia para evitar que el daño se establezca, ¿no? Entonces, es un estudio difícil, realmente se tiene que realizar por un radiólogo experto. Hay radiólogos que incluso se especializan o hacen altas especialidades en ecografía Doppler, porque no todos lo pueden interpretar. Algunos pueden hacerlos, pero no todos lo pueden interpretar. Nosotros, por ejemplo, sí lo usamos y lo hacemos en pacientes trasplantados, sobre todo cuando sospechamos rechazo del injerto o rechazo del trasplante. Evaluamos la vasculatura del riñón trasplantado, ¿no? Y muchas veces pueden llegar a tener incluso trombos o también estenosis, y eso hace, pues, que empiece a fallar el riñón del injerto, ¿no? Entonces, pues es otro estudio también dependiendo de la patología que sospechemos. Evidentemente, pues la tomografía nos va a dar una perspectiva más amplia de la visión de los órganos, ¿no? Sobre todo si pedimos a nivel, porque no se pide específicamente una tomografía renal, no, se pide una tomografía de abdomen, ¿no? Obviamente en el abdomen pues va a abarcar todo lo que es el área de los riñones, ¿no? Y muchas veces se detectan lesiones como los tumores o qué tan grandes son o qué tan pequeños son, e incluso sirve para los cirujanos para planear pues una cirugía. Ahora, si sospechamos en efecto de una trombosis, ¿no? De la arteria renal, bueno, pues nos vamos a algo más específico de la tomografía en su modalidad de una angiotac, ¿no? Esto se utiliza sobre todo en aquellos pacientes con alta sospecha de trombosis o estenosis, y se utiliza pues ciertos, pues contraste, hay contraste como por ejemplo el Dioxol, que pues nos hace, o las máquinas ya actuales pues nos hacen estos cortes tridimensionales, ¿no? Podemos ver toda la estructura anatómica, incluso los vasos sanguíneos, para ver en qué nivel puede estar esa estenosis, ¿no? Entonces es algo más específico, o incluso un trombo. Los trombos también pueden llegar a aparecer aquí por medio del contraste. Hay veces que el flujo del contraste no pasa, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pues podemos sospechar de que el trombo puede encontrarse, pues ahí, ¿no? Entonces, la finalidad del angiotac es justamente ver los vasos sanguíneos. Algunas otras indicaciones y algunas otras modalidades del ataque, pues existe lo que es el ataque helicoidal. En esto, pues los cortes son mucho, mucho más finos, y evidentemente, pues se utilizan para, pues vamos a decirlo así, para ver el tamaño del hito. Hay hitos muy, muy pequeños que no se llegan a identificar, o que se identifican, pero pues no los podemos medir, y para eso está la ataque helicoidal, ¿no? Esos cortes se hacen muy, muy finos, y ya por medio de este estudio pues se puede medir justamente esa piedrita, ¿no? Sobre todo a nivel ureteral, que a veces son muy pequeños y no los identificamos la TAC normal. Un Eurotac incluye una fase excretora
que tarda pues alrededor de 5 minutos y esto permite justamente valorar toda la vía urinaria, desde la vejiga, los ureteros, hasta la uretra. Entonces también es una modalidad, por lo regular lo usan los urólogos o incluso también nosotros a veces en infecciones muy, muy graves. Obviamente, pues estos se utilizan para ver la obstrucción, si es que llegara a ver, a qué nivel está, ¿sale? Y evidentemente, pues para diagnóstico y localizar también algunos tumores renales. La angiotac, como lo decía, permite el estudio de la patología de la trombosis, ya sea de la arteria o de la vena renal. Y también, pues se puede utilizar contraste yodado, ¿no? Que justamente se utiliza para ver pues la vejiga o las vías urinarias. No solo el yodo, sino hay otros contrastes, ¿no? Pero la finalidad es visualizar la anatomía de la vejiga o de las vías urinarias. Existe también la resonancia magnética, ¿no? Algunas de sus indicaciones, pues, en relación a la administración con contraste, en este caso con gadolinio, permite justamente diagnosticar la hipertensión de origen renovascular y sobre todo cuando les digo se sospecha de esta patología, pues es justamente la prueba o el diagnóstico, sí, el estudio oro para el diagnóstico de la trombosis de la vena renal. Si ya tomamos un Doppler, ¿no? Pues el flujo está disminuido, pero pues no nos va a decir más, ¿no? Y ya vimos la angiotac y la angiotac dice, ah, pues sí, aquí no hay flujo. Entonces solicitamos una angioreso y entonces pues ya nos va a determinar más específicamente que estamos ante una trombosis de la vena renal. Entonces es muy útil también, no todos los hospitales lo tienen, pero justamente si se tiene y se duda del diagnóstico, ya sea con ultrasonido o tomografía, pues entonces hay que pedir la resonancia. Tengo una idea Obviamente pues es también. un estudio, ¿cómo? Ah, ¿qué pasó? ¿Alguien habló? Entonces, en relación a la reso, pues es un estudio complementario justamente para identificar algunos tumores, ¿no? Los urólogos como tal también pueden llegar a solicitarla, sobre todo en aquellas patologías que obstruyen, ¿no? Toda la vía urinaria. Entonces, este es igual un ejemplo de una trombosis. Si se dan cuenta, pues aquí está parte del uretero y aquí viene esta arteria o este vaso sanguíneo y aquí como que se corta, ¿no? Entonces, ahí prácticamente hay de dos, o hay una estenosis o hay un trombo que está obstruyendo todo el flujo. Entonces, obviamente, pues hay que eh, em, siempre y ya con su reporte, pues confirmar esta estenosis, ¿no? Entonces, es otro estudio complementario, la cistoureterografía miccional, que se utiliza pues fundamentalmente para el diagnóstico y el grado de reflujo vésico ureteral y sobre todo para evaluar la funcionalidad de las válvulas ureterales, sobre todo en niños que tienen muchas veces incontinencia urinaria. eh, o en los abuelitos, en los pacientes diabéticos de mucho tiempo que están mal controlados, también pueden llegar a tener incontinencia y puede ser que sea la afección a nivel de la vejiga o en algún área de lo que es la uretra. No hay a veces incluso malformaciones o incluso pues estenosis, dependiendo de la patología que sospechemos, pues la cistouretrografía pues es la que nos va a determinar justamente cómo está el grado de reflujo y pues en este caso la anatomía de la uretra. Entonces, esta es una tablita justamente donde nos ejemplifica los estudios o técnicas de imagen y algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el ultrasonido que está en todas las enfermedades que pueden llegar a afectar el riñón, enfermedades glomerulares, en hipertensión, sobre todo de origen renal, lesión renal aguda y en pacientes trasplantados, ¿no? Entonces, al final del día, el ultrasonido va a evaluar la morfología del riñón. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, sospechamos de pues de una hipertensión, ¿no? Por ejemplo, de origen renal, entonces ya nos vamos a pedir el ecodoppler, ¿no? Y si sospechamos y el ecodoppler nos dice, ah, pues sí, no hay flujo a nivel del polo superior del riñón, entonces pues hay que sospechar de una estenosis o de una trombosis de la vena o arteria renal.
y entonces nos vamos a pedir un angiotac, y obviamente este angiotac nos va a ayudar a la reconstrucción vascular, y si aún así, pues no es o hay duda, entonces podemos pedir justamente una resonancia magnética, ¿no? Es por decir algún ejemplo. Entonces, como decían también, hay estudios nucleares que justamente, más que nada, pues proporcionan la funcionalidad de los riñones y a veces también la anatomía de algunas otras estructuras, como lo que son la vejiga, ¿no? Ya sabemos que se utiliza radioisótopos, como el tecnesio 99 o incluso el ETA, para evaluar justamente esta función. Por lo regular, nefro no lo utiliza más que en pacientes trasplantados, sobre todo cuando hay rechazo del injerto y hacemos muchas pruebas y lo que sospechamos, pues no hay causa. Entonces, pues solicitamos el gammagrama y decimos, pues sí, ya vimos que este riñón, pues de plano no funcionó, no pegó, ¿no? Y entonces, su funcionalidad, pues es muy baja, ¿no? Solamente en esos casos podemos llegar a solicitarlos, el área de nefrología, ¿no? En pacientes trasplantados. Los urólogos generalmente lo piden mucho, y esto, pues para evaluar muchas veces, hay quistes, ¿no? En cualquiera de los riñones y estos quistes pueden ser muy grandes. Y justamente la piden para evaluar el riñón que está más afectado, ¿no? Porque a veces estos quistes, el término pues se le llama exclusión renal. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el quiste se come al riñón, ¿sale? Pero a veces el quiste puede estar del mismo tamaño que del riñón, pero si el riñón funciona, entonces lo que se van a quitar es únicamente el quiste. Entonces, sobre todo el gamagrama, si lo capta, y si funciona bien, pues dice, no, pues no hay que quitar el riñón, no hay que quitar el quiste. Entonces, en esos casos es cuando se utilizan o se envían los urólogos estas pruebas. Mm, entonces, lo que les decía, ¿no? Entre cualquier patología, llámese lesión renal aguda, hematuria, un cólico nefrítico, una hipertensión de origen renovascular, pues de inicio de cajón, siempre, pues todos estos pacientes deberían de tener una ecografía renal. Y dependiendo de lo que se sospeche, si la ecografía renal nos dice, pues está con dilatación del uretero o está con, no sé, dilatación pielocalicial. Entonces eso nos hace sospechar de que puede ser que el uréter esté obstruido y que no está dejando salir el flujo urinario, ¿no? Y por eso se hace dilatación a nivel pilocalicial. Y si sospechamos de que está obstruido, entonces pues tenemos que solicitar un Aurotac, ¿no? Por ejemplo, esa Aurotac pues nos va a abrir un poquito el panorama para decir, pues sí, la estenosis, está a nivel del uretero del tercio, no sé, distal, y eso es lo que está obstruyendo el flujo renal, y eso es lo que estamos viendo en el ultrasonido del por qué está dilatado el uréter, ¿no? Por ejemplo. Y así con la hematuria, así con el cólico nefrítico y así con la hipertensión renovascular, ¿no? Entonces, siempre, siempre hay que pedir de cajón lo más básico, dependiendo de la sospecha que tengamos, pedir lo que sigue, un Aurotac, un Angiotac, una resonancia magnética, un Doppler, o incluso un gamagrama, ¿no? Entonces, de forma genérica, pues este es un ejemplo de cuando se sospecha X o Y cosa, pues hay que pedir X o Y cosa, ser un poco más específicos. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar y no sé si tengan alguna duda en relación a esto, ¿no? No, No, Creo que creo no, que no. doctor. Ok, entonces, déjenme nada más pasar lista rápidamente. Y esto, pues igual vayan encendiendo sus cámaras. Son el 803, ¿verdad? sí, Mañana todavía tenemos clases, ¿verdad? Pensé que ya era jueves. Entonces hoy es 14.
ver. Entonces, está Aguilar Torres, Presente. Amaro Rodríguez, Presente. Avendaño Nava, Presente. está Luis Ignacio, Presente. está Erasto, Presente. Castillo López, Vicky, Presente. Cervantes Méndez, Presente. García García, Presente. sigue García Zamora, Presente. Lima Mendieta, Presente. López Cruz, Presente. Luna Clara, Presente. Mijares Meléndez, Presente. Morales Cortés, Olvera Castillo, Presente, doctor. ¿Se me escucha? sí, sí te escuchas.